Buenos días a todos. Como bien ha dicho Patricia, lo que yo traigo aquí es un modelo de rehabilitación que hemos estudiado sus posibilidades de replicabilidad. Y de hecho me viene al pelo que vengo justo después de Gates a hablar de esta tipología de edificios. Si os dais cuenta, la escuela que ha presentado él es una escuela hexagonal que hemos visto que es tipológica en Euskadi y precisamente también a través de este ejemplo en el que he participado como consultora Passive House de una de esas escuelas es donde hemos querido estudiar la posibilidad de hacer esto replicable muchas veces y precisamente como una manera de promocionar la rehabilitación energética de algo que ya hemos podido saber hacer, como poder replicarlo, ya veréis que hasta en 70 veces en principio. El edificio que os muestro es una pequeña escuela hexagonal en Hernani. El Ayuntamiento de Hernani en 2017 empieza ya a plantearse qué hacer con esta escuela, al igual que la de Kait estaba prácticamente abandonada, con problemas de capilaridad, con todo tipo de abandono y desuso. Y bueno, en 2017 se plantean que tienen que hacer algo con esa escuela y que, claro, esa escuela tiene que cumplir normativa europea, tiene que ser edificio de consumo casi nulo y eso en la normativa en 2017 todavía no se sabe cómo se hace. Entonces, en 2017 contacta conmigo y es ahí donde me preguntan cómo hacemos para que esto cumpla cuando venga la siguiente normativa. Y a mí eso se me ocurre decir, bueno, vamos a utilizar el estándar Passive House como un garante de que como nos vamos a sobrar de hacerlo bien energéticamente, pues cuando lleguen las normativas vamos a estar seguros dentro de los números que nos exige cualquier tipo de actuación. Entonces, ese es un poco el origen de este estudio, pero este edificio por fin está certificado, tiene la placa de edificio pasivo desde julio, si no lo digo mal, desde julio del año pasado, y bueno, ahí es donde de alguna manera es un edificio que tengo que reconocer que ha costado mucho sacarlo adelante. En 2017 es cuando empieza el proceso. Hay un proceso participativo, además, en la comunidad para ver qué hacer con el edificio, cómo arreglarlo, en qué usarlo. Y bueno, ha sido un proceso muy largo que termina por fin casi en 2022, diría yo. De distinta gente que va pasando. Tenemos la suerte de contar aquí con la arquitecta que finalmente hizo el proyecto de rehabilitación, que es Juan Ochoa. Y también, bueno, de alguna manera ahí se ve cómo después de mucho pensar que ni siquiera íbamos a llegar al estándar Passive House, nos hemos pasado y nos han dado no solo el estándar de rehabilitación, sino el de obra nueva. O sea, está tan bien hecha la rehabilitación que nos hemos pasado y nos sobraban kilovatios y todo. Entonces, bueno, circunstancias que una vez visto todo el mundo es listo y dijimos, ¿cómo se puede hacer esto en el resto de edificios hexagonales que en Guipúzcoa? ¿Por qué? Porque en Guipúzcoa lo que veíamos es que hay un montón de edificios que además son tipológicamente iguales, en los que tenemos 2, 3 o 4 hexágonos juntos, ya veis que se van conformando alrededor de un patio central, la mayoría de ellos, y lo que tenemos es siempre una misma, son todos iguales y todos distintos de alguna manera. Entonces lo que nos ocurre es que decíamos, ostras, pues al final todos iguales, todos distintos, tendremos que poder ver qué tenemos en común y qué podemos replicar en todos ellos. Entonces, lo que nos encontramos en ese todos distintos, pero en el fondo todos iguales, empezamos a enredar y en Guipúzcoa encontramos 42 ejemplos de estos edificios hexagonales en esas distintas configuraciones. Las configuraciones de 2, 3 y 4 hexágonos, a veces en una sola planta, a veces en 2 plantas, a veces sobre un podium, a veces con la parte de abajo como tipo porche, a veces como el que tiene Kite, en esa parte de abajo también hay un uso. Entonces empezamos a ver que no eran 1 o 2, llegamos a contar 42 y todavía nos falta estudiar alguno más. No sé muy bien cómo, terminamos también revisando Vizcaya y sin hacer todavía una indagación completa hemos encontrado 16. En Vizcaya hay una pequeña diferencia y es que el patio central, en vez de estar cubierto por un lucernario, tiene estos pequeños 4 luceros que son característicos de algunos de los que encontramos por allí. También es característico ver cómo, claro, al final ese edificio se hacía siempre igual. Tenemos la sospecha, todavía no hemos encontrado documentación, si alguien tiene acceso al Ministerio de Educación de los años 60 que me avise que me voy con él directo a buscar estos planos y estos proyectos, porque es curioso que, claro, como eran proyectos todos iguales, tipológicos, les da igual si lo orientan norte-sur o este-oeste. Entonces nos encontramos ejemplos en el que se ve claramente que la orientación daba igual. Entonces,
Eso es malo porque no somos capaces de seguir algunos criterios bioclimáticos estándares, pero ese no ser todos distintos, pero ser todos iguales a la vez, bueno, pues nos permite que, digamos, bueno, vamos a encontrar las similitudes y las diferencias y vamos a tirar para adelante a ver cómo podemos trasladar esto a muchos más sitios. También hay una cosa arquitectónicamente muy cariñosa, y es que algunos todavía mantienen los aterpes, incluso en ese estilo orgánico de arquitectura de esos años en los que también intentaban que el urbanismo también acompañara un poco ese organicismo. Entonces las aterpes también eran de esas pequeñas elementos hexagonales que veis ahí, ¿no? El de Hernani, por ejemplo, lo perdió, pero todavía algunos los encontramos con su aterpe original también en forma de hexágonos. Y nos vamos a Vitoria y todavía hemos encontrado 10 solo en la ciudad de Vitoria. Los de Vitoria parecen ser un poco posteriores y, si os fijáis, aparentemente son muy distintos, pero en el fondo son lo mismo. El patio central, en este caso, en vez de estar cubierto, lo hacen así, con una cubierta plana y está directamente abierto, pero en el fondo, si esta cubierta la cubriéramos igual que tenemos los de Vizcaya y Guipúzcoa, estaríamos ante el mismo tipo de edificio. Sí cambia también las ventanas, en vez de ser rasgadas, más verticales, en este caso son más horizontales, pero fijaros que en Vitoria ya se vinieron arriba y empezaron a hacer todo tipo de combinaciones en el que juntan dos hexágonos, o sea, dos edificios de 2 hexágonos cada uno, aquí 4 con 4, ahí se hacen todo un panel de una plaza entera de paneles de edificios hexagonales. Entonces, bueno, pues eso, más o menos los que he contado, insisto, nos falta por revisar, pues ya son unos 70 edificios hexagonales. Entonces, bueno, el de Hernani, que es un poco la base con el que hacemos este estudio, pues es un edificio que en los años 70, ya lo veis, con sus ventanas originales, que tienen contraventanas, con ese ejercicio organicista de que también su pérgola sea también hexagonal, pues bueno, en el 2017 nos lo encontramos así. Las modificaciones parecidas a las que ha planteado Arcade. Las ventanas cambiadas, con persianas, unas calidades que hoy en día térmicamente pues no hay nada que hacer, y también con patologías básicas de humedades en los suelos. Entonces, claro, se plantea esta rehabilitación en la que, ¿cómo hacemos passive house? Yo lo primero que digo es que si queremos hacer passive house o alta eficiencia energética, me da igual un poco cómo llamarlo, necesitamos una actuación integral. Si me quieren solo cambiar ventanas, no voy a llegar a eso que me va a pedir la normativa futura. Si me cambian solo la cubierta, no vamos a llegar. Incluso hubo un momento crítico de ¿qué hacemos con el lucero, que no es tan viejo? Bueno, pues ese lucero que no era tan viejo, sin embargo, da un montón de disconfort por muchísimo calor en verano. Entonces, bueno, pues al final el ayuntamiento dijo, venga, tiramos para adelante y vamos a hacer la rehabilitación integral, donde además, insisto, había que hacer temas muy básicos como evitar humedades en la planta abajo. Este es el nuevo programa que se hace con el programa participativo, en el que lo que antes había sido una antigua escuela pasa a ser un edificio bastante participativo. Tiene una zona de biblioteca, una zona como de choco y también comedor para los trabajadores, tiene una zona de asociación y aulas, arriba tiene los servicios municipales, arriba también tiene otros tipos de talleres, incluso una sala un poco más lúdica. Entonces, bueno, es de un poco darle otro uso a ese edificio y que realmente pase otra vez a ser de los ciudadanos de Hernani. Este es como queda, este es el resultado final en las fotos de este pasado verano. Y bueno, ya veis, lo que quiero un poco que os abstraigáis es en cuanto a estética, materiales y un poco todo, ¿no? ¿Vale? Porque aquí se ha utilizado también lo mejor que nos han dejado. El presupuesto nuestro era todavía más corto que el de Kites, y entonces, bueno, pues la verdad, conseguir llegar a alta eficiencia energética con ese poco presupuesto, pues ha sido un gran reto, y ojalá hubiéramos tenido un poco más de margen para utilizar otro tipo de materiales, otro tipo de aislantes u otro tipo de carpinterías, ¿no? Pero bueno, al final el principio básico era llegar a ese edificio de consumo casi nulo, de alta eficiencia passive house, y dando mucho confort a los usuarios y con un presupuesto muy, muy ajustado. De aquí es donde partimos, y lo que os decía, en 2017 nos piden hacer un edificio muy energéticamente eficiente, tenemos un estudio previo en el que vemos que nos consume 185 kWh metro cuadrado año, y entonces, claro, empezamos a hacer las simulaciones energéticas y vemos que somos capaces, básicamente trabajando la parte de aislamientos térmicos, de ventilación, etcétera, los típicos principios passive house de eficiencia energética, somos capaces de bajarlo a 16 kilovatios. Eso supone casi un ahorro del 90%. Finalmente está certificado en 11 kilovatios.
y eso que ya sé que yo soy pesada en obra para que todo el mundo me haga caso, pero sobre todo porque resultó que incluso en obra había decisiones que conjuntamente con el jefe de obra, pues es que le venían mejor. Y entonces de repente tenía que poner un encachado de grava en una solera y me decía, oye, es que el aislamiento me sale más barato. ¿Puedo ponerlo? Yo hacía la simulación y decía, hombre, si me hubieras avisado antes, pues nos hubiéramos equilibrado mejor el aislamiento en otros sitios. Pero claro que viene bien. Y entonces al final, entre esas decisiones de obra, pues el certificado final está en 11 kilovatios. Además, también es una manera de poner un poco una crítica a la normativa estatal actual que tenemos en eficiencia energética. Estoy de acuerdo con Aitor de que hay que utilizar siempre un poco la lógica económica, pero aquí lo que nos pasaba también era una sensación de que la normativa, incluso cuando ya salió, que estábamos en medio de obra, tampoco era lógica, porque en 2019 la normativa térmica actual nos dice que si cumplimos normativa de 2019 somos edificio de consumo casi nulo. Pero cuando ves la letra pequeña te dice que esa definición la irán adaptando según vayan adaptando las distintas actualizaciones. Entonces yo siempre digo que tendremos edificios de consumo casi nulo versión 2019, cuando llegue la del 2024 será edificio de consumo casi nulo versión 2024, entonces era un poco una crítica, ¿no?, a que al final las normativas energéticas estatales no son ambiciosas, menos en rehabilitación. Eso es un poco además como lo que queremos un poco defender aquí, ¿no?, que en rehabilitación también se puede ser muy exigente energéticamente y con presupuestos irrisorios a veces, pero lo que decía Kate, si te diriges hacia donde quieres, a veces eres capaz de orientarlo. Entonces, por eso también el intentar huir de cumplir normativa, sino ir más allá. O sea, nos íbamos a pasar de normativa y nos parecía bien. Así no somos un edificio de consumo casi nulo según lo que toque ese año, sino que siempre somos un edificio de muy bajo consumo, siempre. Los principios, bueno, yo siempre digo que el Passive House es física de la construcción. Lo que se inventaron estos alemanes sobre todo fue ponerlo en orden y darle metodología, pero esto es pura física de la construcción. Básicamente tenemos 5 principios que lo que ayudan es a ir poco a poco reduciendo muy exhaustivamente la energía que consume el edificio, y lo que hemos hecho es de estas ver qué soluciones son replicables y por tanto podemos utilizarlas en todos los hexágonos y cuáles requieren adaptación por clima o por características propias del edificio. Entonces, esto es el principio básico de tengo un edificio que consume mucho. ¿Qué es lo primero que hago? Aislarlo exhaustivamente. ¿Qué es lo segundo que hago? Ponerle unas muy buenas ventanas. ¿Qué es lo tercero que hago? Diseñarlo sin puentes térmicos. Ahí voy poco a poco bajando esas columnas que veías. Una vez que hago eso, el siguiente punto donde puedo ahorrar bastante energía, en temas de ventilación. ¿Qué hago? Hacer un edificio hermético, para que el aire frío que entre por el edificio no me consuma demasiada energía. Y claro, una vez que tengo un edificio hermético, ¿qué hago? Ventilarlo. ¿Y cómo lo hago? De la manera más eficiente, con una recuperación de calor, ¿vale? Entonces, realmente es un proceso lógico lo que hace el estándar Passive House y es física de la construcción. Entonces, como veis ahí, las soluciones que sí que eran replicables eran estas 3, básicamente. El diseño, bueno, la solución de hermeticidad adoptada, ya os la voy a explicar, era una hermeticidad por fuera, con lo cual todos los edificios podíamos actuar por ahí. El tema de los puentes térmicos, como todos los edificios son tipológicos, pues al final el puente térmico de la ventana va a ser siempre la misma, el del encuentro con la cubierta va a ser siempre el mismo, etc. Y luego la recuperación con ventilación de calor. Se utilizó un principio de hacer ventilación un poco por hexágonos, diciendo, bueno, pues este hexágono tendrá más o menos un uso, entonces, como también tenemos hexágonos en todos sitios, estas son las cosas que vimos replicables. Como os decía, la hermeticidad adoptada era una solución exterior, con lo cual en todos los edificios podemos actuar, y luego todo lo que son penetraciones de instalaciones, tratarlas específicamente, y las ventanas también. Aunque esto parezca muy complicado, penetraciones realmente de instalación dentro del edificio y de acometidas tampoco hay tantas. Electricidad, agua, unas pocas más. Y el tema de las ventanas sí que costó un poco como concepto, porque no están acostumbrados los gremios a trabajar así, pero cuando ya le preguntabas al encargado, que fue el que se preocupó de hacer todo esto, decía, no tiene más. Vale, que al principio hay desconocimiento, pero esto no tiene mayor complejidad. Entonces esto es replicable. El tema de las ventanas. Se pusieron ventanas, en este caso valía con doble vidrio, pero la diferencia fue que se puso, como veis, lo que es enlace exterior, ¿vale? Se puso en la misma línea del aislamiento. Esto es un tema del puente térmico que nos crea, porque cuando las ponemos ahí, en línea con el aislamiento, nos crean el menor puente térmico posible. Y claro, como teníamos tantos metros lineales de ventana,
pues bueno, al final todos esos puentes térmicos resueltos de la manera más exhaustiva nos daba una solución muy óptima. Y luego incluso, como había desconocimiento en cómo es eso de instalar fuera de la hoja de fábrica la ventana, bueno, pues se hizo una maqueta para que la gente en obra pudiera entender cómo había que instalar esa ventana. Entonces, una vez visto, pues la verdad es que no hubo mayores problemas en ese aspecto. El tema de los puentes térmicos, la obligación era continuidad, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se ve aquí es que veníamos por la fachada, cubríamos el alero y subíamos a cubierta. Entonces, de alguna manera, toda la pérdida energética que podíamos tener en esa zona la tenemos toda constreñida, incluso llegamos con el aislamiento continuo hasta el lucero, con lo cual todo lo que pueda pasar ahí está cubierto y no nos da problemas. Y lo que os decía, los recuperadores, hay 5 recuperadores de calor de tamaño más o menos doméstico, no es ninguno de los industriales, son de 600 metros cúbicos y están más o menos redistribuidos entre 1 o 2 hexágonos, depende de las necesidades. Entonces, como la unidad básica es el hexágono. Esos son los que hemos visto que directamente son replicables. Te puedes llevar esta solución a todos los edificios hexagonales que hemos visto. ¿Cuáles no son replicables directamente? Lo que tiene que ver con la caracterización térmica, es decir, no será lo mismo un edificio en Vitoria que uno en Hernani. Entonces, obviamente, el aislamiento térmico y las ventanas Passivhaus hay que adaptarlo en su espesor o en su capacidad térmica al clima. Y luego también el control solar, que es el 6º principio, que es muy importante, ya lo incluye también el código técnico y es fundamental cuando hacemos edificios de consumo casi nulo. Por favor, que nadie haga un edificio de consumo casi nulo sin tener en cuenta el control solar, es fundamental. Ya, por favor, todo el mundo grabado en la cabeza, aislamiento más control solar, porque si no vamos a dejar a la gente achicharrada. Le hemos aislado muy bien la casa, pero luego la vamos a achicharrar, ¿vale? Entonces, por favor, muy, muy, muy pendientes del control solar. Entonces, brevemente, no sé si me está haciendo caso. Ahora. Entonces, como os decía, la caracterización térmica de estos elementos, bueno, pues obviamente espesores tampoco son muy exagerados, estamos en Hernani, 14 centímetros de aislamiento en fachada, 15 centímetros en cubierta, ventanas en general de vidrio doble y lo único sí que es verdad, el lucernario era un elemento muy complicado, entonces sí que es de vidrio triple y de control solar, pero por lo demás el resto tampoco son cosas muy extrañas. Las contraventanas, pues dado que teníamos un presupuesto súper ajustado, se hizo un estudio de sombras y se pusieron solo aquellas que eran sí o sí impepinables, ¿vale? Entonces nos hubiera gustado llenar todo el edificio de contraventanas, pero no teníamos dinero, entonces solo están puestas las mínimas posibles, el mínimo común múltiplo de contraventanas posibles. Y luego el último, bueno, pues la solución de suelo. Como todos están implantados de una manera un poco distinta, que si directamente en terreno, que si en un podium, que si en un porche, pues lo que es la solución efectivamente de encuentro de fachada con suelo es un poco distinta para cada uno de los edificios hexagonales que pudiéramos tener. Con todo esto, como os decía, conseguimos el certificado energético Passivhaus, ni siquiera el de rehabilitación, nos dieron el de obra nueva, porque teníamos 11 kilovatios en vez de 20 y porque el ensayo de hermeticidad, en vez de 1, que es lo que nos permitieran, nos quedó en 0,2, que es un muy buen resultado y el jefe de obra casi nos mata por haber sido tan exhaustivos. Pero bueno, pues es lo que nos ha salido hasta demasiado bien el piloto. Con esto lo que también queríamos comprobar es, vale, esto es un edificio terciario, con lo cual los edificios terciarios dan muchísimo problema en cuanto a que el uso muchas veces condiciona exhaustivamente cuánto va a ser el consumo de energía que tiene. No es lo mismo que esta escuela sea una escuela, un gimnasio o un sitio de yoga. Entonces, bueno, hemos querido hacer también un pequeño estudio para ver si ese edificio como tal, sin cambiarle nada, podía tener otros usos. Y hemos visto que sí, para uso estándar de oficina o de escuela, cumple igual sin cambiar nada, con lo cual podemos utilizar distintos usos. Y luego, en cuanto a climatología, pues en Vizcaya el mismo edificio cumple y en Navarra y Álava, por ejemplo, no cumple. ¿Cuál sería la adaptación? Hemos hecho también el cálculo y en Álava, simplemente pasando a triples los vidrios y poniendo 4 centímetros más de SATE y 5 centímetros más en cubierta, ya lo metemos también en Passivhaus. Entonces, no es tanto. De hecho, nos llamó la atención. No era tanta la diferencia ni tan complejo el tema. Y en Pamplona, todavía más fácil, solo hay que meter 2 centímetros de SATE y 5 centímetros de cubierta más, o sea, más aislamiento en cubierta. Entonces ya veis que tampoco era para tanto. Conclusiones, bueno, pues que al final
Eso de que los edificios son distintos, pero en el fondo son todos muy iguales, nos permite una estandarización y una modulación. Tanto que hablamos ahora de industrialización, pues resulta que buscando la igualdad en el parque edificado también podemos, de alguna manera, permitir esta estandarización, que algunas soluciones ya habéis visto que directamente se extrapolan, otras, obviamente, hay que adaptarlas al clima y al lugar, que el perfil de uso tampoco es tan... Bueno, a no ser que hagáis un gimnasio ahí dentro, que eso rompería un poco el perfil de uso. En principio, los usos habituales administrativos entran dentro de los supuestos y que con pequeños ajustes podemos coger el edificio de Hernani y hacer otra vez la simulación energética, pero constructivamente lo que ya se ha aprendido allí se puede extrapolar a otros sitios. Así que nada, muchísimas gracias. Cualquier cosa, estamos por aquí.